Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero, un programa que pues intenta ser positivo y propositivo ante la vida. Ustedes, un servidor y el invitado reflexionamos sobre un tema o varios temas que son de actualidad. Actualidad siempre es la Iglesia y actualidad más es la formación de los futuros candidatos al sacerdocio y a la vida religiosa. Para hablar de este tema ya estuvo con nosotros y le damos las gracias nuevamente de que esté aquí en los estudios. Gracias, Fray Francisco Javier Monroy Rodríguez, formador del Postulantado San Agustín y a la vez es el presidente del Secretariado de Formación aquí en la Vicaría de México y en Costa Rica. Costa Rica. Muy bien, Javier, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme de nuevo. Vamos a hablar un poco de la formación, de ciertos aspectos de la formación, de lo que te encuentras tú en la vida, a compartir, porque de esto se trata en este programa. Vamos a hablar, si te parece, de la confidencialidad. Tú acompañas a los muchachos que llegan al seminario y que quieren optar por una vida, la vida religiosa, la vida Agustino Recoleta, y para eso abren su vida, ¿no? Y la abren desde el momento que tú también te abres a ellos y les das un espacio de confianza, de amor, y a partir de ahí entra pues las herramientas profesionales que tú usas en el acompañamiento. Ahí se da, ya hay un buen rapport, hay una buena empatía y tras esto pues se da también una apertura de la vida, lo que pasa, esta es mi vida, es un acompañamiento bueno, es una confesión. ¿Cómo un formador tiene que guardar la confidencialidad de todo lo que ahí se cuenta? Pues básicamente como si fuera secreto de confesión. Yo al menos lo coloco al mismo nivel, ¿no? Si un joven quiere con autenticidad plantear su vida para que todos los aspectos de su vida, de su historia, pues estén bien integrados en la vocación que quiere vivir, necesita pues una buena relación con aquella persona que la acompaña, donde la confidencialidad es la clave. Confidencialidad significa que la persona que acompaña lo considera a ese nivel, es decir, no hay nada que se pueda comentar, no hay nada que pueda salir de esa relación, absolutamente nada, ni siquiera por insinuaciones, ni por miradas, ni por nada siquiera gesticular, ¿no? O sea, de ninguna manera puedes traicionar, porque la persona siente traición si algo sale de la relación, ¿no? De hecho, si estamos hablando que el acompañamiento básicamente se basa en la relación, pues si tú rompes la confidencialidad por donde sea, aunque solo sea que la persona intuya y sea mentira, pierdes lo más básico, ¿no? Que es la relación de tú a tú, que es la que posibilita que una persona pueda abrir su mundo interior, su historia, porque todos llevamos en nuestra historia muchos temas que son muy problemáticos, muy oscuros, pueden ser, como decía Jung, parte de la sombra que no queremos ver, y como quieras, ¿no? Entonces, todo ese mundo, ¿cómo es posible ponerlo encima de una mesa para compartirlo con otra persona? Pues bueno, básicamente el clic que se hace entre los dos, donde la confidencialidad es uno de los puntos que no puede ser traicionado nunca, jamás. Nunca, jamás. No sé, piensa en ti mismo, pero que yo piense en mí mismo. O sea, si me hacen eso, o que yo pueda intuir que esto puede ser compartido fuera. Yo me pongo en el caso de esto, de romper la confidencialidad, ¿no? Romper mi confidencialidad. Y es como un abuso, esto es como un abuso, ¿no? Es un abuso. Sí. Esto es como casi un acoso de tu vida interior, pues ahora yo la utilizo por y para, ¿no? La Iglesia en este sentido ha legislado algo cuando se salta la confidencialidad en el acompañamiento, es un poco ala y se va. La Iglesia siempre ha distinguido entre foro externo y foro interno. Mi pregunta siempre es, ¿qué entra en una cosa que entra en otra, ¿no? Pero yo no me hago problema por qué es de lo externo, qué es de lo interno, ¿no? De lo interno es secreto de confesión, vamos a decir, ¿no? Aunque no es una confesión, pero está a ese nivel el tema de la confidencialidad.
yo creo que es mucho más importante que tú no rompas el clic que se hace entre el acompañante y el acompañado. Eso es lo más importante, ¿no? Hay que respetarlo y la Iglesia siempre lo ha dicho y tiene que ser así. Ese foro personal es sagrado y por lo tanto como sagrado hay que mantenerlo. Esto crea ciertos problemas cuando en los procesos de formación tenemos que pasarnos informes los formadores, ¿no? ¿Dónde está la confidencialidad tradicional y dónde no? Hay criterios muy distintos a veces. Esto es ¿no? interesante lo que dices porque, claro, vamos a explicar que se pasan informes de un formador a otro y cuando llega de religioso, porque ahí puede existir, si uno lo lee de fuera, juicios de valor personales. ¿Es bueno escribir cosas sobre las personas y más si sobre un candidato a la vida religiosa? Tener escrito cosas de este tipo que igual vamos a poner nosotros dos si las entendemos, pero que puede llevar puede llegar a ojos de otro y pueden ser juicios de valor. Y las personas se sienten ante una confidencialidad enjuiciada. ¿Hay algún tipo de método, ahora que están ustedes improvisando, creando el itinerario formativo Agustino Recoleto, ahora que lo están creando y que ahí en el postdoctorado se está aplicando desde hace años, ¿no han pensado en un método para evitar cualquier clase de juicio y ayudar y acompañar? Pues es otro campo en el que tenemos que crear el departamento propio para elaborarlo bien. ¿Por qué? Porque unos informes hay que pasar. Me da igual por escrito que hablados. Al fin y al cabo, lo que no se puede es traicionar a la persona que estás acompañando. ¿Qué criterios sigo yo personalmente? Pongo aspectos que son de mi criterio personal para el siguiente formador. Nunca en absoluto nada en la que la persona pueda decir, bueno, es que me siento traicionado. Y sobre todo es un informe que yo le doy al formando y él lo ve. Entonces el formando va al siguiente formador sabiendo exactamente qué es lo que el formador recibe de mí. Sabiendo que no va a recibir más que eso, porque eso es muy importante. Estamos siempre en el tema de no... Si yo abro mi interior de cosas que son unas heridas muy serias de mi vida, una herida no se cura de un día para otro. Si alguien abre una herida, está exponiéndose de tal manera que esa herida tiene que ser tratada con mucho cariño, con mucho cuidado para que vaya siendo cuidada, ¿no? Si yo a esa herida le echo vinagre, pues vuelvo a hacer más herida, ¿no? Entonces hay que evitar todo eso y este es uno de los campos en los que hay que tener mucho cuidado de no herir más a las personas, ¿no? La persona es sagrada y cuando el acompañamiento se abren cosas que son sagradas, como tal se queda, creo yo. ¿Qué informar? Pues se pueden crear maneras nuevas de informar. Por ejemplo, formador y formando con el nuevo formador, juntos. Juntos. Yo en los informes les pongo que escriban lo que ellos creen de sí mismos. Lo otro es lo que yo creo de ellos, ¿no? Del proceso que han seguido. Y que lo has trabajado con ellos, no son cosas nuevas. No, por supuesto que no. Y son cosas en las que digo, yo creo que en el campo académico tiene que esforzarse un poquito más o en el campo afectivo tiene que seguir creciendo en esto, pero siempre sabiendo de qué estamos hablando, él y yo. Y el nuevo formador se tiene que enterar de los contenidos, si quiere, en relación con el formando, porque se establece un nuevo enlace o un nuevo vínculo formativo de acompañamiento, ¿no? Es complicado, pero tenemos que afinar mucho porque la persona es sagrada. Estamos hablando de vamos a decir, un tipo de violencia y de agresión que es la falta de confidencialidad y también de la confidencialidad que existe, ¿no? ¿Cómo podemos hacer entender a muchas personas que nos ven, que nos escriben correos, les agradecemos? Hay algunos que han estado en seminarios, ¿sí?, y en casas de religiosos, y claro, tú estás hablando de un nuevo tipo de formación, pero hubo durante muchos años un tipo de formación que mal se dice que fue fruto del tiempo, que era a base de castigos, a base de agresiones físicas, incluso a base de agresiones psicológicas. Yo sé que estoy abordando un tema
sumamente delicado, pero Muy que delicado. es parte de la historia y también es parte de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, pues personas que están heridas, dolidas, tú lo has dicho, ¿no? Vienen jóvenes heridos, dolidos, pero también han pasado personas que tienen vocación y se les ha herido, se les ha agredido físicamente y psíquicamente. Todo esto, ustedes desde el campo de la formación que traen una historia, ahora cómo le están dando la vuelta de este cambio de, vamos a decir, conductual, tienes que hacer esto, y disciplinario, a ser responsable de tu vida y los actos de tu vida y ser responsable, si quieres, de ser Agustino Recoleto. Pues la palabra es la que acabas de decir, responsabilidad, formar para ser responsable. Ser responsable en todos los ámbitos de tu vida. ¿Cómo puedo yo ayudar a un joven a que sea responsable? Dándole responsabilidades y viviendo con él la responsabilidad. Porque no se trata de aprende a ser responsable y ahí te quedas, ¿no? Independientemente de la relación con los frailes, con la comunidad o con tu acompañante más directo, ¿no? Pues es un tema fundamental, es decir, si tú no te haces dueño de tu propia vida, de todos los aspectos de tu vida y de tu historia, es muy difícil madurar, crecer, ser uno mismo y luego, pues, ¿cómo vas a ser un pastor para otros? Un pastor adecuado al menos, ¿no? Un pastor que sepa amar como Jesús amaba. Jesús no amaba con tonterías, vamos a decir, o sea, no es un amor tontito, ¿no? Así, sino un amor sentimentaloide, ¿no? Romántico, o espiritualoide, diría yo, que ese es el amor más falseado o falsificado, ¿no? Más falso, el espiritualoide, ¿no? Que es tapado con espiritualidad o con mucha liturgia luego, a veces, ¿no? Luego, si quieres, hablamos de ese tipo de amores que se encuentra uno en el acompañamiento. Pues hay muchas heridas porque eso no lo hemos sabido acompañar. Ser responsables de ti mismo y de todas las partes de tu persona y de toda tu historia, de tu interioridad, de lo que te pasa, de lo que no te pasa. Formar para eso hace falta un ambiente, hace falta que todos los formadores estén en esa línea, hace falta ser muy comprensivos porque hay un proceso de aprender a ser responsables, donde no tienes que, más bien, juzgar y todos estos temas de los que tú mismo estás hablando y comentando, ¿no? Porque eso es herir a las personas. Acompañar es, estoy contigo y camino junto a ti. Y muchas veces voy a estar detrás, no voy a andar delante tirando de ti, no. Estoy a tu lado y si tú te paras, yo me paro. Si quieres tirarte por un barranco, me tiro contigo. Esto ya a muchos formadores les suena extraño, ¿no? No, sí, acompáñalo, tírate con él. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Eso es lo que yo creo que hay que hacer, o sea, acompañar la vida total. Y es toda tu vida, como formador, como acompañante, con toda la vida de la otra persona en el momento en el que está, en el que se encuentra, ¿no? Muy bien, pues acompañándonos está ahora un acompañante, Fray Francisco Javier Monroy. Él es formador en el postulantado, el seminario de Calzada del Hueso de los Agustinos Recoletos en el sur de la Ciudad de México, y es también, pues, el presidente del Secretariado de Formación en la Vicaría de México, Costa Rica. Me dicen que Gaby ya está lista. Vamos con Gaby Ríos, resumen AR, 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y también de los Agustinos Recoletos, y volvemos ahora, en unos minutos. Gracias, Gaby, por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos que han sucedido esta semana pasada. Y bueno, pues seguimos aquí hablando con Fray Francisco Javier Monroy Rodríguez, Agustino Recoleto, es presidente del Secretariado de Formación aquí en la Vicaría de México, que es México y Costa Rica, el encargado de la formación inicial. Tú antes nos hablabas del amor. Bueno, pues hay un amor auténtico. San Agustín nos habla de ese apasionamiento y ese amor por la búsqueda de la verdad. Pero entran a veces al seminario y también dentro de un proceso de formación, entran ciertos amores que decías en el anterior bloque, espiritualoides.
Es decir, hay gente que ya viene casi pues con el roquete. El roquete es una vestidura que se pone el monaguillo con el hábito agustino recoleto. Algún día me lo pondré en algún programa también para que lo vean, que es una petición de nuestra audiencia. Bueno, estas espiritualidades y estos fervorines y devociones con que entra la gente, al final como que se oculta algo. ¿Cómo se puede trabajar esto desde la formación? ¿Cómo lo trabajas tú? ¿Cómo lo acompañas? Pues es bastante común, de hecho, esta espiritualidad que quiere tapar todo otro mundo humano que tiene una necesidad de purificación y de sanación, ¿no? Que sí, se tapa mucho a veces con roquetes y con liturgias y con amaneramientos, con posiciones muy, ¿no?, físicas también, que se notan mucho muy hieráticas, que están hablando de una rigidez que está tapando otra cosa, ¿no? ¿Cómo lo trabajo yo? Bueno, pues ayudando a la persona a que pueda ir descubriendo esto, porque lo primero es descubrirlo, no echarlo en cara, porque si se lo echas en cara a una persona... Es un juicio ya. Es un juicio, ya no le ayudas, ¿no? Es hacerle ver, ¿no?, en qué consiste un amor auténtico, una espiritualidad auténtica. Y eso es bien fácil hacerlo, creo yo. Es evangelio puro y duro. O sea, Jesús cómo nos ama, a qué vino a este mundo, qué es lo que hizo y no es un amor espiritualoide o de fachadas tontas, ¿no? A quien le tiene que decir una cosa se la dice claramente. Si tiene que echar a los mercaderes del templo, los echa. Y las frases del Evangelio a veces son muy duras, ¿no? Y es por un bien, no es que esté haciendo juicios, sino que es un amor, el amor tiene que ser fuerte, claro, solemne, fundamentado, cariñoso, cercano, físico también, ¿no? Tiene que ser todo eso, tiene que ser aceptación, tiene que ser mil cosas de estas, ¿no? Ese es el amor auténtico. Entonces, desde ese amor en la relación de acompañamiento puedes hacer que la otra persona entre a un amor de verdad y, por lo tanto, una espiritualidad auténtica, donde espiritualidad y vida humana no están separadas, es la misma realidad, no se puede vivir una cosa sin la otra. Por eso en los procesos de formación tiene que existir un acompañamiento integral de todo esto. Se va comprendiendo, ¿eh?, y se va quitando uno, ya que lo has dicho, se va quitando uno el roquete en la medida en la que va entrando en su corazón, ¿no? Mi amor es mi peso, dice San Agustín. Así es. Mi peso, lo que valgo, lo que soy es lo que amo. Y a veces creemos que por mucho roquete amamos mucho, o somos más espirituales. No, que va, que va. Si te pesaran con roquete, pues ese roquete pesaría poco. Incluso la belleza de la liturgia no se hace solamente con estos rasgos que a veces vemos que son sobrepuestos, sino desde la espontaneidad y desde el carácter de uno mismo, ¿no? Y es como lo hace bello, no hay que sobreponer, ¿no? Es como el que canta, si sobreactúa, pues se nota, ¿no? Se nota que falta algo. Estamos hablando de esto de las espiritualidades y me salta también cuántos papás y mamás, yo sé que esto lo has acompañado mucho, manipulan muchas veces el que los hijos vayan al seminario, de tal manera o que no vas, primero haces esto o lo otro, o si vas, la orden religiosa o la diócesis me tiene que dar pues un dinero, ¿no? Es como si fuese un intercambio. A la hora de plantearse todos estos problemas, ¿qué soluciones hay para poder conducir a una mamá o a unos padres de familia en donde creen que pues tienen más vocación a veces los papás que ellos, o en donde creen que esto es un intercambio, yo te doy y tú me das? Pues este es uno de los temas clave en el acompañamiento, al menos los primeros años, y si no se ha hecho en los primeros años, pues en los siguientes. Que es el cómo me influye a mí, que me siento vocacionado, quiero ser fraile, quiero ser religioso, religiosa, sacerdote, cómo me influye toda la relación familiar. Y todo lo que dices existe. El chantaje de la mamá, por ejemplo, es uno de los temas centrales. Estrella. Al menos en México lo es. Supongo que en mucho Latinoamérica lo será, ¿no? Es decir, es uno de los temas estrella. La falta de papá y la manipulación de mamá, estamos estereotipando, ¿no? Pero son dos aspectos en los que hay que trabajar mucho en el joven de hoy vocacionado, que siente esta inquietud vocacional, ¿no?
¿Por qué? Porque hay una superprotección de mamá en muchos aspectos, que manipula, que controla, que tiene que hacer lo que la mamá dice, y a veces esto es un enganche interior muy duro del cual cuesta tiempo liberarse. El trabajo con la persona es que encuentre la liberación. Pueden ser estos temas o pueden ser otros. Es trabajar que la persona pueda ser libre, libre realmente, comprendiendo y amando a sus padres tal como son, que no los va a cambiar, ¿no? Pero la persona sí puede liberarse de todo eso, ¿no? Que nos engancha de nuestra historia. Pero aquí es muy común socialmente, ¿no? Pues ya sabes, aquí el día de la mamá es el día de la mamá. No es como el día del papá, ¿eh? No, el día del papá parece que está ahí descafeinado, o sea, que no cuenta mucho, pues sí. Entonces estos son temas muy sociales, culturales, muy enraizados en lo generacional y en lo transgeneracional, porque se va transmitiendo. Y es un trabajo a trabajar, sí. Es algo en lo que hay que incidir mucho en los procesos de acompañamiento para que la persona encuentre libertad. Porque si no, eso, a veces será que la mamá es la que tiene más vocación que el hijo. O sea, es la mamá la que quiere que el hijo sea fraile o sacerdote, ¿no? Y este intercambio que a veces algunos papás hacen, ¿no? Yo doy al hijo a la orden, pero la orden luego me tendrá que mantener. Pues es que aquí, al menos en México, donde estamos socialmente, pues parece que se le da un estatus al padrecito, ¿no? Un estatus social y parece que es un logro económico para la familia. O sea, eso está metido en las conciencias, en muchas al menos, ¿no? Claro, entre nosotros religiosos frailes ya saben, y eso desde el principio lo saben, es decir, tú no vas a tener un sueldo, tú vas a trabajar para un común y tú tienes que saber que todo ese tema hay que arreglarlo. Porque el joven viene con eso, y viene con ese chantaje consciente e inconsciente de la familia, ¿no? Y hay que trabajarlo porque es un tema serio, ¿no? Porque para vivir al menos la vocación del que quiere unos votos de pobreza, castidad, obediencia vividos en comunidad, no hay un poder colaborar con la familia económicamente. No existe esa posibilidad. Si la familia te necesita, pues tendrás que buscar otra vocación para mantenerla. Y esto es durillo a veces para algunas personas, ¿eh? Javier, antes hablabas de, pues en México es la cultura, coincido contigo, del matriarcado, ¿no? Que hay un matriarcado en las familias, eso es cierto. ¿Cómo trabajan desde la formación ustedes lo que es la interculturalidad? Vemos en muchos países que hay un fenómeno que es el nacionalismo, que ha afectado mucho a la Iglesia y que, bueno, pues vemos poco a poco cómo la Iglesia también está empezando a romper fronteras y un poco a dejar que no solamente sea la Iglesia nacional, ¿no? O la Iglesia Católica de México, sino también que sea la Iglesia Católica Universal, la Iglesia unida al Obispo de Roma. Vemos cómo hay gestos que hoy tenemos un obispo latinoamericano, argentino, y es obispo de Roma. O sea, ahí empieza a haber un movimiento dentro de la Iglesia intercultural. ¿Cómo se trabaja que un joven Agustino Recoleto, pues se le dice que, bueno, tú estás hoy aquí, pero mañana puedes estar en cualquier otra parte del mundo? Pues al menos entre nosotros es un tema que conocen, el joven lo conoce desde que entra al postulantado, al seminario. Sabe que nos estamos formando para ser internacionales y por lo tanto tenemos que aprender a estar por encima de nuestra propia cultura. No a renunciar a ella, ni a mis tradiciones, ni a mi cultura, ni a mi mexicanidad o la que sea, ¿no? La cultura o la nación en la que yo he nacido y me he formado. No renunciamos a eso. Lo vivimos y es parte de nuestra identidad, pero queremos, por llamada evangélica, estar por encima. Y al menos los agustinos recoletos, así en nuestra provincia hemos estado formando. Y saben que a partir del postulantado, ya en el noviciado, va a ser internacional, va a ser con otras culturas, va a haber choques y tenemos que aprender a vivir evangélicamente por encima de todo eso. Y es difícil, no es nada fácil, ¿no? Y a partir después del postulantado, así estamos formando. En México tenemos, yo creo que cierta facilidad. ¿Por qué? Porque dentro de México hay muchas culturas, mucha variedad, ¿no? Desde los mundos más indígenas a los más de descendencia occidental, si quieren, ¿no? Pero
No es lo mismo Chiapas, Oaxaca, que el centro de México, que Chihuahua, y dentro de estos mismos estados, la variedad que hay de razas o de... Es decir, aprender una interculturalidad se puede trabajar ya en México y formarse para estar por encima. ¿Por qué? Porque hay mucho racismo, puede haber mucho nacionalismo, como que eso es casi más importante que el Evangelio mismo. Entonces, es otra rama de formación muy importante y que a veces está muy enraizada en las entrañas de los formandos, según de qué familia se venga. Porque en una familia indígena puede haber mucho orgullo, pero también puede haber mucho sentido de humillación. Eso lo trae el joven. En una familia rica, por decir algo, occidental, se pueden creer más o se pueden creer menos, porque vienen de aquí o de allá. Y eso está muy enraizado, es otro tema a trabajar muy serio, muy importante, de liberarse, sí, yo creo que es libertad lo que hay que conseguir ante todo eso, ¿no? Itinerario formativo Agustino Recoleto, ¿hasta qué punto está trabajado? ¿Qué es lo más difícil ahora mismo? ¿En qué paso está? ¿Qué es lo que viene dentro de este itinerario? Pues en nuestra orden religiosa se está implementando ahora, se está intentando que las casas de formación lo lleven a cabo, comiencen a vivir. Ese es el momento. Hay muchos formadores que todavía no han podido entrar en la mentalidad nueva que pretende este itinerario. Cuesta tiempo, entonces estamos mentalizándonos. No sabemos lo que significa en concreto en muchas casas de formación, qué significa en concreto este nuevo estilo de formación, ¿no? Claro, nosotros en nuestro seminario hace años, y de hecho hemos sido un poco los ideólogos de lo que ahora se ha generalizado más y mucha más gente está entrando a poner sus granitos de arena y a ver cómo llevarlo a cabo o cómo elaborarlo, ¿no? Pero el momento es comenzar a entenderlo bien y a ver qué consiste en la práctica. En varias casas de formación ya está, en otras todavía falta que los mismos formadores entiendan, vivencien y comiencen a funcionar. Yo creo que ese es el momento realista dentro de la orden. Muy bien, pues vamos a seguir este itinerario y este momento realista de la formación, una orden religiosa preocupada por el futuro, y el futuro está en los jóvenes que están en los seminarios. Gracias, Javier. Gracias a usted por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por seguirnos a través del Sembrador Nueva Evangelización y de las redes sociales. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.